Seguimos entonces en el marco de esta formación bíblica, de esta gran introducción que estamos haciendo para uno poder abordar ese libro fascinante que llamamos la palabra de Dios. Hasta ahora siempre hacemos el resumen, ¿verdad? Hemos hablado de lo objetivo y subjetivo de la interpretación de la palabra, que hay que distinguir entre doctrina y costumbre de la palabra, lo que es progresión de la fe, lo que es visión de conjunto. Recuerden que hemos dicho que cuando el sabio señala la luna, el tonto se queda mirando el dedo, ¿verdad? Hemos hablado de los géneros literarios, hemos hablado también acerca de esa progresión de la inspiración y de las interpretaciones. Y hemos hablado recientemente de lo que significa el tiempo, o sea, cómo la Biblia fue escrita en el tiempo, y hablamos de diacronía a través del tiempo, que fue como escrita, así fue escrita la palabra en intervalos, así mismo, tomando la experiencia escrita y después compilándose, la sincronía, y tenemos también lo que llamamos el kairos, que es el tiempo de Dios. ¿Qué significa el kairos, el tiempo de Dios? Miren, el tiempo pasa así subjetivamente, o sea, le pasa a uno el tiempo, como decía nuestro gran científico, ¿verdad? Digamos nuestro, de la humanidad, Albert Einstein, que la relatividad del tiempo. Relatividad del tiempo, no nos vamos a meter en cuestiones físicas ahora, sino que simplemente el tiempo es relativo. Por ejemplo, cuando usted está gozando y brincando y saltando, que está haciendo algo que a usted le gusta, y el tiempo, oiga, le pasa rapidísimo, que uno dice, pero y ya pasó el tiempo, y ya pasó una hora, por ejemplo. Pero cuando uno está, compadre, al lado de una persona que no le gusta, pasando un mal momento, un minuto se le hace a uno eterno. Oigan bien, entonces, por eso es que el tiempo es relativo, de acuerdo, digamos, incluso en referencia a nosotros, los seres humanos. Entonces, la palabra de Dios fue escrita a través del tiempo, y dijimos que hay que verla en su conjunto. Me recuerda a mí la historia de un señor en Estados Unidos que estaba asistiendo a una clase de Jesucristo, de catecismo y de todo eso, y le han dicho pues que salió de ahí así, cuando salió muy conmovido por cómo había muerto Jesucristo, y vio a un judío, de estos judíos que están siempre allá en Nueva York, oiga, y fajó ese hombre y le entró a trompada. ¿Y qué pasó? Y le dijo el judío, pero ¿por qué me está pegando, bruto? Y dice, no, que ustedes mataron a Jesucristo, y trompada con él. Y le dice, pero eso fue hace 2000 años. Y le dice el hombre, sí, pero ahora fue que yo me enteré. Entonces, eso es estar fuera del tiempo, Entonces hay que tomar, digamos, el tiempo. Entonces, miren, la Biblia tiene también interiormente lo que llamamos, para explicar esta parte, lo que llamamos nuestros géneros literarios, que hemos dicho que es fundamental para uno entender la palabra de Dios. Bueno, escúcheme, antes de los géneros literarios, pues el kairos es el tiempo de Dios, tenemos ese tiempo, entonces el kairos significa ese tiempo pleno, que es un tiempo hasta místico, que es cuando uno, a ustedes seguro le ha pasado esa experiencia, que a veces uno está en profunda oración y el tiempo se le va, el tiempo le pasa, o sea, esa comunicación con Dios, eso es por una parte. Y también el kairos significa el tiempo de Dios, que es cuando Dios quiera, vamos a decirlo así para que me entienda, cuando a Dios le dé la gana, no cuando uno quiera. Que a veces uno quiere, Señor, dame riqueza, pero Dios sabe que si te da esa riqueza, ahora con la inexperiencia que tú tienes y con esa hambre que tú tienes de dinero, cuando viene a ver te pierde. Que te da una enfermedad a su tiempo, así mismo enfermedad, ¿por qué? Porque si estuvieras sano, cuando viene a ver tú estarías perdido. O sea, eso es lo que se llama el kairos, el tiempo de Dios a su tiempo, que Dios sabe cuándo nos da la cosa, cuándo nos da lo que nos conviene siempre. El que no lo quiere aceptar es uno, por eso ese es el tiempo de Dios a su tiempo, porque dice, como dice el cuento, que para Dios, una vez en una clase de catecismo, miren, para Dios un segundo es como si fuera 1000 años, y 1000 años como un segundo. Entonces dijo uno, pero entonces parece que para Dios también un peso es igual a 1000 millones de pesos. Dice, sí, y le dice uno a Dios, Dios, pues dame un peso, y dice Dios, espérate un segundo. Entonces, el tiempo de Dios, eso es lo importante, el kairos. Bien, entonces vamos a seguir con este tema importantísimo, antes de entrar ya, que quiero entrar al tema de cómo uno manejar este libro, para ya dejar paso a las siguientes formaciones que ya se van a meter ya directamente ahí a buscar cómo uno puede, digamos así mismo, estudiar la palabra de Dios. Primero, dijimos que la palabra de Dios hay que verla siempre en su contexto. Oigan este juego de palabras.
dice, cuando el texto que quiere decir la palabra, cuando el texto lo sacamos de contexto, lo convertimos en un pretexto para hacer lo que usted quiera. No tenemos muchas veces la visión objetiva de la palabra. Oigan bien, cuando al texto lo sacamos de contexto, lo convertimos en ¿qué? En un pretexto para hacer lo que uno quiera. Por eso hay algunos términos importantes para entender la palabra. El primer término para entender la palabra negativo se llama dictam probanda. Ese otro término, que hay que meterle término porque ustedes tienen que aprender, nada más no es por arribita, también hay que aprenderse esa palabrita. Escríbanla ahí, dictam, D-I-C-T-A-M, probanda. Dictam probanda es cuando una persona utiliza la palabra de Dios para sus fines, para justificar, que ya lo hemos dicho. El término teológico en los estudios bíblicos es dictam probanda, que es cuando el bebedor dice, hay que beber porque Cristo convirtió el agua en vino. Y después dijo, el añejo es mejor, así que tú que estés por ahí, come borrachito, que no le gustaba beber agua y decía, si el agua daña los caminos, ¿qué no hará con los intestinos? Y páquete, y se pegaba su trago, ¿verdad? Buscando justificación. Entonces, dictam probanda es cuando usted busca una justificación para usted seguir en su maldad y en su pecado delante de la palabra de Dios. Estamos haciendo dictam probanda. Dentro del texto ya, para no sacarlo de contexto, para uno no hacer lo que uno quiera, pues tenemos lo que llamamos géneros literarios y son tan ricos y tan importantes que uno debe aprenderlo bien para uno no traicionar la palabra, ver quién le escribió, cómo se escribió, en qué libro se escribió y todo eso. Incluso yo les quiero poner ahora un ejemplo muy importante para que ustedes vean que no podemos llevarnos nada más de la literalidad de la palabra. Literalidad que hay, vuelvo y repito, muchas personas, sobre todo los hermanos separados que son literales y mucha gente dentro de la iglesia también, hasta padres ahí que dice que lo que está ahí eso es. Entonces para lo que quieren lo interpretan y para lo que no quieren no. Entonces para que ustedes vean la riqueza del lenguaje y más aún también de la palabra, les voy a poner este ejemplo. Hay cosas, por ejemplo, que no se pueden captar así a menos que uno no conozca. Vamos a poner el caso. Está un niño pidiéndole permiso a su mamá que quiere salir a jugar. Y la mamá entonces, y el niño ahí fastidia, y déjame ir, y mami, déjame ir, y déjame ir, y déjame ir. Y la mamá ya sabe con la cabeza así, y le dice a la mamá, y dice el muchacho, mami, me voy como quiere. Le dice la mamá, vete. Oiga bien, ¿cómo le dice la mamá? Vete. Entonces, la mamá, porque le dijo vete, le está diciendo que se vaya. El muchacho se va y no, él no es loco, porque sabe que si se va, lo van a arreglar ahí mismito. ¿Por qué? Pero la mamá dijo vete. Pero ¿qué pasa? Es la manera, la expresión. Y eso es lo que uno tiene que ver al estudio de la Biblia, cómo uno recoge esa expresión. No, pero que ahí está escrito que dice vete, vete. No, pero ¿cómo lo dijo? El contexto donde lo dijo. Hay que ver el antes, el durante y el después para uno poder entender eso. Esa riqueza, por ejemplo, ese ejemplo que le puse ahora de la mamá que le dice al niño vete, así, le dice vete. ¿Sabe? El niño que sabe ya bien, sabe que así se va lo que le espera. Entonces, todo lo contrario, o sea que diciéndole vete, le está diciendo que no se vaya, pero lo hace de una manera, ahí utilizó una especie de lenguaje figurado también para hablar. Y la Biblia está lleno de esto. Otro ejemplo importantísimo que ustedes van a entender, atención hombres con las mujeres, el famoso nada de las mujeres. Mi amor, ¿y qué tú tienes? Nada. Nada, mire, cuando una mujer le dice así que no tiene nada, ahí es de verdad que hay que ripiar para usted saber que lo que viene atrás no es fácil. Entonces, pero ella le está diciendo nada, pero con la manera con que lo dice, ya uno sabe lo que hay detrás. Entonces, así mismo pasa en la palabra. Hay veces que se escribe ese vete o ese nada, en un sentido, digamos, figurado, y uno tiene que saber interpretar las cosas. Y ahí está el detalle, ahí está el problema de que no sabemos nosotros muchas veces interpretar estos modismos que son esenciales para uno poder entender la palabra de Dios. O sea, todas estas figuras que nosotros tenemos, todas estas cosas. Entonces, por eso nosotros tenemos que seguir, digamos, aprovechando el tiempo, estudiando y viendo la palabra de Dios en su conjunto, en el contexto en el cual fue escrita. Entonces, estos géneros literarios, hay que estudiarlo, verlo y vivirlo. ¿Y cómo uno puede, pues, hacer eso? Bueno,
pues nosotros tenemos muchos recursos. Lo que pasa es que, vuelvo y repito, tenemos los recursos, digamos, la manera de estudiarla de una manera quizás no muy buena, y nos equivocamos al abordar la palabra y no verlas así como de conjunto. Entonces, antes de entrar ya en la tercera parte, ya que voy a dejar ya esto para el final, antes de entrar en la explicación de cómo uno debe agarrar la Biblia, cómo uno debe hacerla, recuerdo a mi profesor, huélanla, bendíganla, adórenla, que es la palabra de Dios. ¿Qué es para nosotros, para entender, ya para entrar a la parte técnica, la revelación de Dios? Revelación pública y revelación privada. Ese es un tema que ameritaría casi pues muchos meses, y nosotros pues un servidor ha estado siempre dando formaciones a través de un medio digital que tengo, que se llama La Parroquia Cibernética, que es un medio digital a través de WhatsApp de evangelización, que siempre estamos dando estos cursos, y últimamente pues dimos un curso acerca de esto, de la revelación de Dios. Entonces, para que entendamos esta parte importante con relación a la palabra, recordemos que hay lo que llamamos las verdades fundamentales de la fe para uno poder entender. ¿Qué son las verdades fundamentales de nuestra fe? Es el núcleo de nuestra fe, por lo cual uno debe de estar claro para uno decir que sí, que es, vamos a decir, católico. La doctrina que se desprende, que se explica de acá de la palabra de Dios, que la tradición con T mayúscula, que no es tradición, no es costumbre, sino que es la parte viva de la Biblia que no fue escrita, que está depositada en la iglesia, lo que llamamos el depósito de la fe, es la que tenemos. Entonces aquí hay verdades fundamentales de la fe. Por ejemplo, ¿cuáles son las verdades fundamentales de la fe para uno poder explicar todo esto, para caer en la palabra de Dios? Primero, la primera verdad fundamental de nuestra fe está basada siempre en Jesucristo. Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios. Entonces Jesucristo también tenemos la Santísima Trinidad, otra verdad fundamental de la fe. Recuerden que hemos dicho que en la Biblia hay verdades explícitas que están ahí y verdades implícitas que no se escribieron, pero que están ahí, y también la iglesia las explica porque fue la misma iglesia que escribió la palabra, y ese espíritu sigue en la iglesia. Entonces, las verdades fundamentales de la fe, tenemos los sacramentos, tenemos precisamente los mandamientos. Con relación a Jesucristo tenemos la gran verdad de que Jesucristo, Juan 1:14, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Tenemos la triunfante resurrección de Jesucristo, tenemos el juicio, tenemos también, digamos, todo lo que tiene que ver asimismo con Jesucristo, y tenemos también las verdades, esas son las verdades fundamentales de nuestra fe. O sea, que el que diga que no cree mucho en la Santísima Trinidad, bórrese de ahí de católico que usted no va. El que no crea que Cristo resucitó y sobre todo que Dios se hizo hombre, el Verbo se hizo carne, pues tampoco. Entonces ese es el núcleo de nuestra fe. Eso es lo que llamamos la revelación pública. ¿Por qué? Porque está dado todo lo necesario para nuestra salvación. Asimismo, o sea, que ya venga uno y que le diga un sueño. Miren, señores, este tema es muy espinoso, tratarlo así en nuestra iglesia. ¿Por qué? Porque nosotros estamos obligados, y el magisterio lo que conserva es precisamente que estas verdades fundamentales de nuestra fe y verdades que no son fundamentales, pero que sí ayudan a la fe. Entonces a veces nosotros desviamos nuestra atención y nos ponemos, por ejemplo, a poner nuestra fe en revelaciones, en que el Señor me dijo, en que el vidente fulano de tal que dijo esto. Ya no estábamos esperando, señores. No estamos esperando que el vidente diga una cosa para traer algo nuevo de la salvación, y siempre hay un grupo de personas correteando vírgenes, correteando revelaciones, correteando esto, y nos olvidamos del núcleo fundamental de nuestra fe, nos olvidamos de la palabra, nos olvidamos de la adoración al Santísimo, y empezamos ahí que una gran oscuridad, que una vela por aquí, que una vela por allá. Señores, eso es revelación privada, eso le sirve a esa persona y te puede ayudar. Si usted no cree en eso, usted dice yo no creo en eso, usted no se va a condenar. Ahora usted lo que tiene que creer en la revelación pública que es dada por Jesucristo en su palabra y en su magisterio.
que a veces nos desviamos de la fe. El rosario es importantísimo, claro está, porque fue sacado de la Biblia. Todas esas cosas son interesantísimas, los viacrucis, las novenas, todo eso, pero eso es revelación, digamos así mismo, igual que los sacramentales. Pero el núcleo fundamental de la fe, nosotros no podemos desatenderlo. No quiere decir que esto no sirva, todo lo contrario, sirve para nuestra fe todo eso, pero debemos poner nuestra atención en el Señor Jesucristo. Debemos poner nuestra atención asimismo en la palabra explicada por su iglesia, no mi parecer, ni siquiera el parecer del Padre Junior, porque todo esto que yo le estoy diciendo, yo no me lo inventé, sino que me lo enseñó mi iglesia y a su vez también se lo transmito. Así que vamos a afianzarnos más en el conocimiento de Dios y cuando regresemos entonces ya vamos a entrar en materia de explicación de cómo uno debe abordar la Biblia, la palabra de Dios. Bendiciones.